En el En nombre nombre del del Padre, Padre, y y del del Hijo, Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y siguiente. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Bienvenidos sean ustedes, queridos hermanos, al compartir el Evangelio el día de hoy. Todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios, que se están esforzando para creer en el mensaje divino, y animamos cada día a perseverar en la fe. Que el Dios Todopoderoso les acompañe, les bendiga, les conceda lo que su buen corazón desea. El saludo de la princesita Rosita, mi esposita. Hola querido hermano, un saludo espiritual para todos ustedes, deseando que en casita, en su trabajo, en donde quiera que se encuentre, que Dios siempre los bendiga y estén atentos para escuchar la palabra, el mensaje del día de hoy. Con ustedes su hermano, amigo en la fe, José Toro. Sí, hoy el Dios de los cielos sigue hablando a cada uno de nosotros. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Hay que creer en el mensaje. Hoy viene a decirnos que no basta con nombrarlo, no basta con decir te alabo, te bendigo, te glorifico de pura palabra. No basta eso, no es suficiente. Eso no es suficiente. Hay que ir más allá y nos va a poner un ejemplo. Pero antes de escuchar el ejemplo, repasar el ejemplo que pone, hay que hacer la voluntad de Dios. Eso es. Debe ir acompañado. Decir, Señor, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te amo, te adoro, tú eres todo para mí. Tiene que ir acompañado de hacer la voluntad de mi Dios. En pocas palabras le digo que si ustedes no conocen las Sagradas Escrituras, muy difícil es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en ella está plasmada la voluntad de Dios. El plan salvífico de Dios, que quiere que la humanidad se salve. Entonces veo en ella todo lo que el Señor quiere que yo haga. Su voluntad, y de hecho es lo que decimos todos los días en el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que pasa es que somos contradictorios. Decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero queremos hacerla nuestra. Y va a poner el ejemplo. Pero antes de entrar allí, yo quiero compartir Hebreos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. El libro sagrado viene a animarnos también, a que debemos creer firmemente en su palabra. Esa es la misión. Eso es lo que el Señor quiere. La obra del Señor consiste en creer en el Hijo de Dios, en su palabra, en el verbo encarnado, Jesucristo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que nos invita el Señor. Por eso no podemos decir yo escucho la palabra de Dios pero no la obedezco. ¿Por qué? Porque sería un tonto. La misma Biblia lo dice. Pero si la escucho y la pongo en práctica, que sé que va a costar, seré sabio, seré prudente. Pero sabio, sabiduría divina, ¿no? Sabiduría humana. Porque sabemos y comprendemos que aquellos que están buscando la sabiduría humana, que se han quedado con la sabiduría humana, están ya gritándole al mundo que Dios no existe.
que quién creó a Dios. Eso es un misterio. No hay mente humana que pueda revelar eso, que pueda conocer eso. No seas tú creador de esa sabiduría humana para ver quién hizo a Dios. No. Entonces, esa sabiduría divina es la que nos permite a nosotros escuchar su palabra y ponerla en práctica. La humana solamente de escucharla, pero no vamos a la práctica, que es lo que el Señor quiere. El que haga, más bien entrará en el reino de los cielos, aquel que haga la voluntad de Dios. Pero antes venga Rosa, Hebreos 2, 1 y siguiente. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos. Otra vez, Rosa. Por eso debemos prestar más atención Ciertamente le estamos prestando atención, pero mucho más. ¿A qué? al mensaje que escuchamos. Al mensaje, a la palabra de Dios. A ese tenemos que prestarle mucho más atención, porque ese nos viene a revelar el plan salvífico de Dios. Nos viene a revelar el misterio divino de nuestro Señor Jesucristo. Debemos prestarle mucha más atención. ¿Por qué lo dirá las Escrituras? Porque nos hemos quedado con un poquitico. Ya me conformé con ir a la misa el domingo, ya escuché el mensaje. No necesito más sino hasta el próximo domingo. Algunos. Otros, cada vez que hay un matrimonio, cada vez que hay una primera comunión o cada vez que celebran un aniversario van a la misa. De resto, no. O cada semana, pero cada Semana Santa. Es decir, cada año van a escuchar, y no a escuchar, sino a ver cómo vino María, cómo fue Luis, qué padre vino, esto y lo otro. Pues esto es para el creyente. Hay que prestarle mucha más atención. Apartémonos de las noticias del mundo, de que el mundo se va a acabar, de que viene otra ola de virus. Esa ola de virus ha existido desde hace mucho tiempo. Que me voy a morir, que esto, sí, ciertamente te vas a morir. Pero no te has preguntado si estás preparado para morir, ¿verdad? Esa es la interrogante que hay que tener. ¿Estoy preparado para morir? Hay que prestarle más atención al mensaje divino. Vamos a tener juicio. No lo sabía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hemos prestado más atención al mensaje divino. Que un día que partamos de este mundo vamos a tener un juicio y nos va a juzgar el justo, el juez justo, no como los gobernantes que son injustos, sino el juez justo nos va a juzgar de acuerdo a nuestra obra, de acuerdo a la obediencia de la palabra de Dios. Ahí está, porque no nos viene a juzgar, recuerda Juan 12, 47, 48, Él no viene a condenar al mundo, no viene a juzgar al mundo, pero el que me rechaza y rechaza mi palabra ya tiene quien nos juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La misma palabra que yo les he hablado le va a juzgar en el último día. ¿Por qué? Porque obedecimos o no obedecimos. Prestamos más atención a su palabra, a su mensaje, o no le prestamos más atención a su palabra. Entonces queda a nosotros la tarea, ¿verdad? No conformarnos con decir Señor, Señor, sino ir más allá. Le dijo a Pedro, Pedro, rema, mar adentro, a la profundidad, así es, a lo más difícil, así es. ¿Para qué? Para vencer lo que tenga que vencer, porque en la orilla, ¿qué voy a vencer? Nada. Ahí está todo fácil, todo dado, y esa es la comodidad, es el católico light de hoy en día. Ahí mismito, ahí en la orillita. No, yo quisiera, sí, yo de Dios, pero ahí, de a poquito, de a poquito. Dice la palabra de Dios otra vez. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos. ¿Qué escuchamos? Siga. Ahora, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos para prestarle más atención? Ciertamente, muchas personas se han dedicado horas, 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas a prestar atención al mensaje del mundo, pues. ¿Qué dice el gobernante este? ¿Qué dice la nación aquella? ¿Qué dice el protestante ese? ¿Qué dice el protestante otro? ¿Qué dice este? ¿Verdad que sí? Sí. Pero eso no. Siga. No sea que vayamos a la deriva. Ahí está el peligro. Ahí está el detalle, ahí está el riesgo, que ustedes y nosotros vayamos a la deriva. ¿Por qué? Porque no le hemos prestado más atención a la palabra de Dios.
Y todo será un gran desastre, dice la Biblia en el día de hoy. Todo será un gran desastre. Se derrumbará y se perderá. Siga. Miren cuán inflexible era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía su castigo. Y ahí está lo que es el pecado, la desobediencia a la palabra de Dios. Aquí nos muestra cómo cuando se cometía esa falta sería castigado. Ahora, ¿Cómo, pues, escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? ¿cómo nos vamos a escapar? No podemos escondernos, no podemos decir hoy en día a mí nadie me lo dijo, porque bendito Dios, hay muchos instrumentos, la tecnología ha servido para que la palabra de Dios vaya por el mundo entero. Claro que sí. Ciertamente sabemos que hay unos que han tomado la tecnología, el internet, estas herramientas para el mal uso. Pero hay gran parte que la está utilizando dándole un buen uso. Eso lo sabemos. Claro que sí. ¿Cómo? Otra vez, Rosa, ¿cómo? ¿Cómo, pues, escaparemos nosotros si despreciamos semejante salvación? No nos vamos a escapar. Escúchenlo, no nos vamos a escapar, por tanto debemos prestarle mucha más atención al mensaje. Siga. El Señor mismo la proclamó primero y luego nos la confirmaron aquellos que la oyeron. Claro, él, ¿nos recuerdan Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido. Conviértanse y crean en el Evangelio. Yéndose, allá de Mateo 20:19 en adelante. Ustedes lo toman del 18, a él, con toda la autoridad que él tiene, él es el que manda. Les dice, vayan por todo el mundo y hagan a todas las naciones discípulos míos. Vayan. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles. Él las dio a conocer y les da el mandato a los suyos. Y enséñenles a cumplir, a obedecer todo lo que yo les he enseñado. No lo que ha enseñado el pastor tal, la pastora tal. No. Lo que yo les he enseñado. Y Mateo 16:15. Vayan, prediquen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no, será condenado. Todos ellos, Cristo primero, luego a los suyos. Y ustedes se dan cuenta cuando Pedro empieza a predicar, reunido con 120, en su primera predicación, los que escucharon la palabra de Dios y creyeron, ¿cuántos fueron? Correcto, 3,000 en su primera predicación. Hechos 2:41, su primera predicación. Y ahí el Señor iba agregando en el 47, iba agregando cada día el Señor, iba agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y en el 4 y en el 5, se dan de cuenta ustedes que en el 4 se unieron 5,000 hombres sin contar mujeres. En el capítulo 5, cada día se iba agregando. ¿Por qué? Por la predicación. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, retomemos el 7. Mateo 7, 21. De ahí pasamos al 24, al 27. No todo el que me diga Señor, no basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Escuche. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer entonces? Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos? Mire la profecía hoy, porque es el paralelo de Isaías capítulo 26, versículo 1 al 6. ¿Quiénes son aquellos que van a entrar al reino de los cielos? La Biblia lo dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso yo debo estudiar las Sagradas Escrituras y ver, instruirme, dejarme formar por los verdaderos apóstoles de Cristo. ¿Escucharon? Sí, por los verdaderos apóstoles de Cristo.
no por los apóstoles de Martín Lutero, ni Elena de White, ni de José Smith, ni de John Smith, ni de Carlos Parán. Por ellos no, y los que han surgido de ahí en adelante. No, yo debo dejarme formar por los verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a oír la profecía de Isaías 26, 1 en adelante. En ese día cantarán esta canción en el país de Judá. Ajá. Tenemos una ciudad amurallada. Él ha construido para defendernos no una, sino 2 murallas. Abran las puertas para que entren Atención, atención. Abran las puertas, dice el profeta. Abran las puertas, está escrito en la profecía de Isaías 26. Abran las puertas para que entren. Para que entren, vamos a ver quiénes son los que van a entrar. Para que entren un pueblo justo. Un pueblo justo, una gran cantidad de personas justas, sí, porque la injusticia no es de Dios. La injusticia es de Satanás. El Señor es un juez justo, un padre justo. Abran las puertas, ¿cómo es, Rosa? Abran las puertas para que entren un pueblo justo. Siga. Que cumple fielmente y se queda firme. ¿Que qué? Cumple. Que cumple fielmente. Fielmente. Y se queda firme. Y se queda firme. ¿Qué? ¿En qué? Como empezamos, Hebreos 2:1 y siguiente. En el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que cumple qué? El mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que es fiel a qué? Al mensaje de nuestro Señor Jesucristo y no lo cambiamos. Esos son los que van a entrar, abren las puertas. Para los justos. Que cumple fielmente y se queda firme. Siga. Tú lo guardas en paz porque confía en ti. ¿Por qué? Porque confía en ti. Porque confía en ti. Por eso, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, dirán de él, ahí tiene a un hombre sabio y prudente. Construyó su casa sobre roca. Vinieron las lluvias, las tempestades, desbordaron los ríos, vivieron sobre esa casa, pero no se derrumbó porque estaba construida en roca, en Cristo. ¿Otra vez? Tú lo guardas en paz porque confía en ti. Ese. Y esa es la invitación de hoy, a confiar en nuestro Señor Jesucristo, en la roca firme. Pero para ello debo escuchar su mensaje y ponerlo en práctica. Escuchar su mensaje y ponerlo en práctica. Hoy, tristemente, no hay tiempo para algunos escuchar el mensaje de Dios. Escuchamos reggaetones, escuchamos música desordenada, escuchamos de todo, pero no el mensaje de Dios. Y hemos visto personas que andan con estos aparaticos aquí en los oídos, que ni siquiera son capaces de saludar cuando va pasando a un hermano y que van escuchando bulla, porque no es el mensaje divino de Dios. Estos que han sido fieles, han escuchado el mensaje y lo han puesto en práctica, entrarán. Sigan. ¿Siempre confíen en Yahvé? Sí, en Él, pues Yahvé es la roca para siempre. Porque construyó su casa sobre roca. Esa roca es Yahvé, esa roca es nuestro Dios. ¿Qué qué? Es para siempre. ¿Qué qué? Pues Yahvé es la roca para siempre. Para siempre. Yo estaré con ustedes todos los días allá. Enséñele 28:20. Enséñele de Mateo. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la roca que estará para siempre. Eso tenemos que creerlo y en Él tenemos que confiar. Por eso no podemos apartarnos de su mensaje. Por eso no podemos dejarnos confundir, robar la fe. Él doblegó a los que vivían en las alturas. ¿Escucharon?
Él doblega a aquellos orgullosos, soberbios, los doblega, los domina. En la ciudadela de la cual nadie podía apoderarse. La derribó, la demolió y la redujo a escombros. Pero venga, presten atención. Ahora es pisoteada. ¿Por quiénes? Pasan sobre ella los pies de los humildes De los humildes y de los pobres. y de los pobres. Esos sencillos que compartíamos en el evangelio anterior, esos humildes y sencillos a quien Dios le daba la gracia, ¿verdad? Cristo le daba gracia a su Padre porque le había revelado esos misterios del reino del cielo a esos hombres humildes, pobres, sencillos. Entonces, vamos al versículo 24. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, ahí tiene un hombre sabio y prudente. ¿Quiénes son esos? Los creyentes. Que encuentran en la palabra de Dios y se dejan golpear. Sí, en la palabra de Dios hay que dejarnos golpear, no dejarla pasar de largo. No. Uy, eso sí está bueno para la vecina. Eso sí, uy, mire, para aquel que sí. O estuviera mi marido, estuviera mi esposa, para que escuchara. No, 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 no. Ciertamente para ellos también es, pero primero ha de ser para mí. Cuando yo encuentro en la palabra de Dios los chismosos y yo me veo que soy un chismoso, los chismosos no entran al reino de los cielos, es para mí. Los celosos no entrarán al reino de los cielos, es para mí. Cónchale, entonces yo escucho la palabra de Dios y digo, qué duro, ¿no? Pero yo no le puedo sacar el quite. Yo debo creer en ella, yo debo mantenerme firme en ella. Porque me dice la Sagrada Escritura, el que la escucha y la pone en práctica, sabio y prudente es. Edificó en Cristo, fiel a Cristo, fiel a su palabra. Ese está encaminado a la salvación. No se apartará de la roca jamás, de la roca que es Cristo. Pero cuando yo escucho en la palabra de Dios que los borrachos entran al reino de los cielos, y mi hobby es tomar y tomar. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a apartar ese pecado? Jamás y nunca. Tonto, dice la Biblia. Tonto. Y no solamente que se quede como tonto, sino que vendrá sobre él la destrucción. Es lo más grave. Y no lo quieren creer. La destrucción. Así es. ¿No han visto ustedes? En muchos hogares. Tomemos como referencia a los hogares. Alguien preguntaba de tantas parejas que hemos nosotros compartido la palabra de Dios. ¿Por qué será que yo he visto, tenemos, mire, y nos dicen los años que tienen viviendo en concubinato. Nosotros tenemos 25 años viviendo en concubinato. Y hemos visto a vecinos incluso que tienen más de 30 años viviendo en concubinato, que no se han casado, pero que apenas se casan, a la vuelta de un mes se dejaron. Se destruyó ese hogar. Claro. Claro que sí. Porque si esos 25 o 30 años vivieron a espaldas de Dios, ¿con quién vivían? Con Satanás. ¿Quién los tenía dormidos? Satanás. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Nada, no estaba trabajando fuerte. Ellos estaban relajados, él estaba relajado porque los tenía dominados, a esos que vienen con concubinato. Pero cuando despertaron, escucharon la palabra de Dios y dijeron, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a que la sociedad pues se dé cuenta que sí, que vamos a hacer una gran fiesta y para que usted pues me deje en paz, vamos a casarnos. Pero sin tener conocimiento de la palabra de Dios, sin creer en Cristo, sin estar firme en la fe, sin frecuentar los sacramentos y se casan. ¿Qué viene después? Satanás viene a destruir todo lo que pueda destruir. Claro, ahí sí va a trabajar porque a algo que le pertenecía por muchos años, que lo tenía dominadito, él no se lo va a dejar quitar así de la noche a la mañana. Entonces, ahí es donde el hombre y la mujer, como ya casados, empieza la discusión. Y en la primera que tienen, ahí sí, váyase. ¿Él quiere vivir más conmigo? Váyase. Ya le aguanté 25, 30 años. ¿Por qué no se fue antes? Porque Satanás los tenía bobitos y dominados. Entonces, cuando se unen, que no saben ni lo que hacen, no aceptan el mensaje divino de Dios, no saben ni para qué es, porque hay muchos que se casan y no saben ni para qué es. Alguien le preguntaba, ¿usted sabe qué es lo que va a hacer y para qué se va a casar? Digo, pues para que esta mujer me deje ladillarme. Así no le dijeron.
Pero otros sí estaban convencidos, decían, para hacer la voluntad de Dios. Y eso es ese matrimonio, obedecer la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Primera Timoteo 4, Tesalonicenses 4:3 en adelante. La voluntad de Dios es que sean santos, rehuyan de la fornicación. Eso está escrito. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos por qué hay tantos hogares destruidos. Porque no han construido sobre roca. Construyeron su casa, su hogar, su familia sobre arena. Entonces esa pareja, pues sí, tiene razón. Y le decíamos nosotros, bueno, vamos a hacerle un escaneo. Porque no sabemos quién es de quien ustedes nos están hablando, no los conocemos. Pero, ¿esas personas van a misa? Yo, pues no van ni a misa. ¿Frecuentan los sacramentos? No, que la última vez que fueron no volvieron más. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Quién domina ahí? Satanás. Ahí no está Jesucristo. Entonces dice 7:24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Eso significa las enfermedades, las persecuciones, los problemas, ¿verdad? Todo eso para destruir al hombre sabio y prudente. ¿Pero qué pasa? Pero la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque tenía los cimientos sobre roca. Porque creyó en la palabra de Dios y la puso en práctica. Porque creyó en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación que nos hace a nosotros. Y que no estemos en el lado contrario. Escúchenlo. Pero dirán del que oye estas palabras mías. Se conformó solamente con oírlas. Y no las pone en práctica. Le importó un comino ponerla en práctica. Porque están mejor las cosas del mundo que la palabra de Dios. Solamente se conformó con oírla. ¿Qué les va a pasar? Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Tonto porque construye sin Cristo. Cayó la lluvia. Las persecuciones. Se desbordaron los ríos. Los problemas. Soplaron los vientos. El desempleo. El problema con la familia, con la esposa, qué sé yo. Y se arrojaron contra esa casa. ¿Y qué pasó? La casa se derrumbó. Se derrumba. Sí, se derrumba de gracia material como espiritual. Pero no solo eso. Y todo fue un gran desastre. Todo fue un desastre, un gran desastre. Vino la muerte y ahí papá a pagar arriba lo que no pagamos aquí. Nosotros somos la voz en estos tiempos, por este medio de Semillitas del Torito. Sé que hay muchos otros canales, bendito Dios, que están dando a conocer el Evangelio para que la humanidad crea. Nosotros solamente la sembramos, la regamos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. Asimismo, contaba una muchacha también, una amiga, donde ella decía, esto es cierto cuando la pareja, casados, se dejan llevar por el mundo, por el demonio, y entonces vienen las infidelidades, no se entienden, no se comprende, el hombre deja a su mujer y se destruye el hogar. Pero no solo se destruye, como dice aquí al final, que se arrojaron contra esa casa los vientos, se desbordaron los ríos, soplaron problemas y problemas, sino que se derrumbó y todo, aparte que se derrumbó, se separaron, todo fue un gran desastre. ¿Por qué todo fue un gran desastre? Porque al final el hombre empieza cada día económicamente a decaer, vienen problemas también con su otra pareja, esta otra que quedó sola, su esposa, también vienen enfermedades, vienen dificultades y así se van destruyendo poco a poco hasta que queda un gran desastre. No se pueden levantar porque el demonio está allí. Logró separar lo que él quería. Cuando ellos no permanecieron firmes en la roca que era Dios que los había unido. Esto pasa cuando nosotros no ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Así es, nos vamos recordándole a ustedes que los creyentes somos más, que es la hora de los laicos, es la hora de predicar, evangelizar. Ayúdanos. Ayudar. Ayudar. Ayúdanos. Ayudar. Ayudar. El Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y le recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.